La historia del Club Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. El Real Club Recreativo de Huelva, conocido cariñosamente como El Decano, ostenta el título de ser el club de fútbol más antiguo de España. Fundado en 1889, su historia está profundamente ligada a la llegada del fútbol a la península ibérica, un deporte que arribó a tierras andaluzas de la mano de inmigrantes británicos. A lo largo de más de 135 años, el Recreativo ha vivido momentos de gloria, épocas de dificultades y una constante lucha por preservar su legado, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la ciudad de Huelva y en un referente del fútbol español. Orígenes: el nacimiento del fútbol en Huelva. La historia del Recreativo comienza a finales del siglo XIX en un contexto marcado por la influencia británica en la provincia de Huelva. En 1873, la Rio Tinto Company Limited, una empresa minera inglesa, adquirió las minas de Rio Tinto, lo que trajo consigo a numerosos trabajadores británicos. Estos inmigrantes introdujeron deportes típicos de su país, como el cricket, el tenis y especialmente el fútbol. En la cuenca minera de Rio Tinto, el fútbol comenzó a practicarse de manera informal en la década de 1870, principalmente entre los empleados ingleses. Sin embargo, el verdadero impulsor del fútbol organizado en Huelva fue el médico escocés William Alexander Mackay. Llegado a la región en 1882 para atender a los mineros, Mackay no solo se dedicó a su profesión, sino que también promovió activamente la práctica deportiva entre la población local y la colonia británica. En 1878 se tiene constancia de la creación de una sociedad de juego de pelota dependiente del club inglés de Rio Tinto, que ya incluía el fútbol entre sus actividades. Un manuscrito fechado el 1 de marzo de 1888, encontrado por la familia de Ildefonso Martínez, un antiguo jugador, menciona al Club de Recreo, traducción de Recreation Club, y su participación en partidos de fútbol y cricket contra marineros ingleses, lo que evidencia una práctica deportiva consolidada antes de su fundación oficial. El 18 de diciembre de 1889, Mackay, junto al empresario alemán Guillermo Sundheim y otras personalidades británicas y españolas, convocó una reunión en el Hotel Colón de Huelva para formalizar la creación del Huelva Recreation Club. 5 días después, el 23 de diciembre, se firmó el acta fundacional consolidando al Recreativo como el primer club de fútbol de España. Entre los asistentes destacaron Charles Adams, nombrado presidente honorario, y los españoles Pedro Soto y José Muñoz, únicos representantes locales en una directiva mayoritariamente británica. El club nació con el objetivo de fomentar el recreo a través del deporte, incluyendo el fútbol como actividad principal. Los primeros pasos y el reconocimiento real. En sus inicios, el Recreativo disputaba partidos amistosos contra tripulaciones de barcos ingleses que recalaban en el puerto de Huelva y contra equipos formados por empleados de la Rio Tinto Company. Uno de los primeros encuentros documentados tuvo lugar el 8 de marzo de 1890, cuando el Recreativo venció por 2-0 a un combinado inglés de Sevilla, formado por empresarios británicos residentes en la ciudad. Este partido es considerado por la Real Federación Española de Fútbol, RFESOMEF, como el primero jugado en territorio español. En 1892, el club inauguró el Estadio del Velódromo, su primer campo oficial, un hito que marcó el inicio de una infraestructura deportiva propia. En 1909, el Recreativo adoptó su icónica equipación de rayas blancas y azules, inspirada en la tradición británica, pero arraigada en la identidad onubense. 6 años después, en 1915, el rey Alfonso XIII otorgó al club el título de Real, un reconocimiento a su importancia histórica y cultural, pasando a denominarse Real Club Recreativo de Huelva. Evolución y cambios de identidad. A lo largo del siglo XX, el Recreativo atravesó diversas etapas que reflejaron tanto su crecimiento como las dificultades inherentes a su longevidad. En 1931, tras un conflicto con la Federación Regional Sur, por impago de una multa, el club perdió sus derechos federativos y cambió su nombre a Onuba FC para inscribirse en la Federación de Fútbol del Oeste. Este cambio, que duró hasta 1940, generó debates entre historiadores sobre la continuidad del club. Sin embargo, documentos de la época, como notas de prensa de Mundo Deportivo y Sport, refieren al Onuba FC como heredero legal del Recreativo, y el registro legal en el Gobierno Civil de Huelva respalda esta vinculación. En 1940, bajo la política de españolización del régimen franquista, el club pasó a llamarse Recreativo Onuba, hasta que en 1945 recuperó su denominación histórica, Real Club Recreativo de Huelva.
Estos cambios reflejan la adaptabilidad del club a los contextos históricos, manteniendo siempre su esencia como pionero del fútbol español. De los 40 a los 90, un viaje de altibajos para el Decano. El Real Club Recreativo de Huelva, conocido como el Decano del fútbol español, vivió entre las décadas de 1940 y 1990 un periodo marcado por desafíos, cambios y momentos de gloria y de fracasos. En la temporada 1939-40, el Recreativo logró su primer ascenso a la Segunda División, un hito importante en su trayectoria. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que descendió esa misma campaña. Los años 50 trajeron una luz de esperanza con el ascenso a Segunda División en la temporada 1956-57, tras años compitiendo en categorías regionales. Sin embargo, la estabilidad en Segunda fue esquiva, y el Recreativo alternó entre categorías durante las siguientes décadas. El gran momento llegó en la temporada 1977-78, cuando, bajo la dirección de Eusebio Ríos y la presidencia de José Martínez Oliva, el Recreativo ascendió por primera vez a Primera División. Fue un logro histórico para el Decano, que se enfrentó a gigantes del fútbol español. Lamentablemente, la aventura en la máxima categoría duró solo un año, y el equipo descendió en la temporada siguiente. A pesar del descenso, este ascenso marcó un antes y un después, mostrando el potencial del club. Los años 80 fueron de consolidación en Segunda División, pero la década de los 90 trajo tiempos más complicados. En la temporada 1989, el Recreativo descendió a Segunda B, iniciando un periodo de crisis económica y deportiva que puso al club al borde de la desaparición. Fueron años de lucha, tanto dentro como fuera del campo, pero la pasión de su afición y el peso de su historia mantuvieron al Decano a flote. Hacia finales de los 90, el Recreativo comenzó a sentar las bases para su renacimiento. La llegada del nuevo siglo traería momentos de gloria. Momentos de gloria, los años dorados. El Recreativo vivió sus mejores años en la primera década del siglo XXI, un periodo conocido como sus años dorados. En la temporada 2001-2002, logró ascender a Primera División, regresando a la élite tras décadas de ausencia. En 2003, alcanzó un hito histórico al clasificarse para la final de la Copa del Rey, enfrentándose al RCD Mallorca. Aunque perdió 0-3, este logro marcó la primera vez que el club llegaba a una final de un torneo oficial, consolidando su relevancia en el fútbol español. En la temporada 2005-6, bajo la dirección de Marcelino García Toral, el Recreativo se proclamó campeón de Segunda División y ascendió nuevamente a Primera, donde permaneció hasta 2009. Durante esta etapa, jugadores como Ikechukwu Uche, que ganó el trofeo Pichichi de Segunda con 20 goles en 2006, y porteros como César Quesada, Toño Martínez y Vicente Guaita, quienes conquistaron el trofeo Zamora en diferentes temporadas, dejaron su huella en la historia del club. Además, Marcelino García Toral recibió el trofeo Miguel Muñoz al mejor entrenador de Primera División en 2006-2007, empatado con Juan de Ramos, jugadores icónicos que forjaron la leyenda. El Recreativo ha sido cuna y hogar de numerosos futbolistas que han dejado un legado imborrable en el club y en el fútbol español. Además de Uche y los porteros mencionados, en la etapa moderna, Jesús Vázquez, un centrocampista formado en la cantera, se convirtió en un símbolo de la garra del Decano durante los ascensos de 2004 principios del siglo XXI, mientras que Emilio Viqueira, con su visión de juego y elegancia, fue clave en la final de la Copa del Rey, de 2003 y en las temporadas en Primera. Más recientemente, Calle Quintana, un delantero letal, se ganó el cariño de la afición con sus goles decisivos en el ascenso a Primera RFF en 2023. Estos jugadores, entre otros, encarnan el espíritu del Recreativo, talento, sacrificio y una conexión profunda con la tierra onubense. Estadios y tradición. El Recreativo ha jugado en varios recintos a lo largo de su historia. Tras el Velódromo, en 1957, se inauguró el Estadio Municipal, rebautizado como Estadio Colombino en honor a Cristóbal Colón. Este campo fue testigo de momentos históricos, como el primer ascenso a Primera en 1978, logrado bajo la dirección de Eusebio Ríos. En 2001, el club se trasladó al Estadio Nuevo Colombino, un recinto moderno con capacidad para más de 20.000 espectadores, inaugurado oficialmente con un partido entre las selecciones de España y México. Desde 1965, el Recreativo organiza el Trofeo Colombino, un prestigioso torneo veraniego que ha acogido a clubes de renombre mundial
como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich y River Plate, entre otros. Este evento refuerza la tradición futbolística de Huelva y el papel del Recreativo como embajador de la ciudad. Desafíos y resiliencia. A pesar de sus éxitos, el Recreativo ha enfrentado numerosas dificultades, especialmente económicas. En 2010, el club entró en ley concursal debido a deudas acumuladas y en varias ocasiones estuvo al borde de la desaparición. Sin embargo, la afición y el apoyo del Ayuntamiento de Huelva han sido clave para su supervivencia. Campañas como Líberos del Decano en 2016 salvaron al club de un descenso administrativo, demostrando la pasión inquebrantable de sus seguidores. En 2023, el Recreativo logró ascender a Primera RFF tras empatar 1-1 con el Cacereño, un paso más en su lucha por regresar a las categorías superiores. Actualmente, el club milita en esta división, con la mirada puesta en recuperar su lugar en la élite, legado cultural y deportivo. En 2015, la Junta de Andalucía inscribió al Real Club Recreativo de Huelva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, un reconocimiento único en el fútbol español. Este galardón destaca su papel como vertebrador de la sociedad onubense y su legado deportivo, social y cultural. Con 5 temporadas en Primera División, varios ascensos y una final de Copa del Rey, el Recreativo ha dejado una huella imborrable en el fútbol español. Más allá de los títulos, su historia es un testimonio de resiliencia, pasión y tradición. El Decano no solo es el club más antiguo de España, sino también un símbolo de la capacidad del fútbol para unir a una comunidad y trascender generaciones. Larga vida al Real Club Recreativo de Huelva, un equipo que sigue latiendo en el corazón de Huelva y del fútbol español.